Buenas, hoy vamos a ver uno de esos temas que yo creo en lo personal, uno no se lo olvida fácilmente, simplemente porque es algo que vivimos todos los días, cada uno de nosotros. Cuando el instinto arde, la lógica está de vacaciones. Vamos a ponerle ese título. Cuando el instinto nos incita a enojarnos, a ser impulsivos, a viciarnos, ni que hablar si hablamos de la parte de la intimidad, la parte sexual. Hay una parte del cerebro que grita, no te metas ahí, no lo hagas, no corresponde, no está bien, está prohibido, te vas a arrepentir. Pero, de alguna forma, el instinto nos enceguece. Y uno le pide a Hashem, dame fuerzas para poder controlarme. ¿Qué hago? Hashem, ayúdame. En la Kabbalah, el Yetzer Hará, el mal instinto, es también conocido como el Samach Mem. ¿Sí? Samach Mem son dos letras del alfabeto hebreo. Samach Mem se le llama de esa manera, el Samach Mem. ¿Por qué? La explicación simple es porque este ángel, que también es conocido como el Satán, ¿sí? su nombre particular, ¿sí? Así como cada uno de nosotros tiene su propio nombre, ¿sí? El Satán es un título, no es el nombre propio que tiene. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Normalmente no se dice, es mejor no decirlo, lo vamos a decir en el shiur simplemente por el shiur, porque estamos estudiando Torah, ¿sí? La fuerza, la luz de la Torah nos protege. Este ángel se llama Samael. Este es el nombre de este ángel, Samael. Samach Mem Aleph Lamed. Así se escribe este nombre. Por lo tanto, como no se pronuncia este nombre, no se lo dice así porque sí, se lo acostumbra a nombrar como el Samach Mem, ¿sí? Como unas iniciales de su nombre, el Samach Mem. Ahora, hay una explicación muy interesante. ¿Por qué se lo llama el Samach Mem? Aparte de que, como dijimos recién, para no nombrarlo, porque estas dos letras juntas en hebreo, Samach y Mem, forman la palabra Sam. Sam significa droga, exactamente. ¿Qué quiere decir? El Samach Mem, el Satán, el Yetzer Hará, el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, son todos lo mismo, es el mismo ángel. Lo que busca muchas veces es drogarnos con los sentimientos, drogarnos a través de los sentimientos. Y Samach Mem también son las letras de la raíz del verbo lesamé. Lesamé, bien, significa enceguecer. Es decir, el Samach Mem nos quiere drogar con los sentimientos y quiere enceguecernos la lógica, el pensamiento, y activar el sentimiento. Para de esa manera poder tener control sobre todos los sistemas del cuerpo. La cuestión es qué se hace en ese momento. ¿Qué podemos hacer para recordarnos que eso no está bien? Que lo que estamos por hacer en ese momento no corresponde, no hay que hacerlo. ¿Cómo podemos recordar que nuestra lucha es importante? Que tenemos que ganar esa batalla. No hay dudas que el modelo, el más grande por ahí, el rey de los luchadores y triunfadores es Yosef. Baruch Hashem, empezamos las parashiot donde aparece Yosef, en lo personal, uno de mis personajes favoritos de todo el Tanaj. Yosef Atzadik. La Gemara nos dice que Yosef condena a los Reshaim, Yosef condena a los malvados. Es decir, el malvado más grande que se enfrente a los desafíos más terribles y más duros, y lo más y de lo más, ¿sí? A la prueba más dura, no va a poder decir el día de mañana cuando llegue arriba, enfrente de Hashem, y mirá, Hashem, fue muy grande para mí esa prueba, yo no la podía superar, ¿sí? Muy difícil, no creo que nadie la pudiera afrontar, lo que me mandaste fue muy duro.
no puede decir nada de todo eso. ¿Por qué? Porque hubo uno que lo pasó y lo enfrentó y salió victorioso. No hay duda que la más grande fue la de Yosef. Y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque el Tanaj está lleno de pruebas, toda la Torá está llena de pruebas. Abraham tuvo que enfrentar la prueba de sacrificar a su propio hijo. Sin embargo, la prueba de Yosef está en otro nivel. Y esto es lo que queremos entender hoy, como un adolescente de 17 años, soltero, sin familia, sin maestros, sin una guía espiritual, sin nadie que le pregunte qué hiciste hoy, cómo te fue, cómo estás, que aparentemente no tiene ninguna herramienta para enfrentarse, para luchar, que está libre, entre comillas, ¿no? Está libre de hacer lo que quiera. ¿Qué fue lo que lo frenó en el último segundo para que, como cuenta la Torá, ¿sí? Como dice la Torá, Vayazov Bigdo Beyadá Vayanos Vayetzea Jutza, abandonó su ropa en las manos de ella y huyó despavorido hacia afuera? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que lo ayudó en ese momento a huir de las manos de ella? A contenerse. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿De qué se acordó Yosef? ¿Qué fue eso que lo iluminó en el último instante antes de caer? ¿Sí? En el momento en el que casi todo explota con la esposa de Potifar. Y cómo todo eso, lo que le haya pasado a Yosef, cómo eso nos puede ayudar a nosotros. ¿En qué nos sirve a nosotros hoy? Primero tenemos que entender el ambiente en el que vivía Yosef, ya que su historia, ¿sí? Uno tiene que decir, es sobrenatural, suprarracional, está fuera de toda lógica. Que un chico de 17 años pueda sobreponerse a una prueba así, si no fuese porque la Torá nos cuenta, no lo creeríamos. Yo no lo creería. ¿Por qué? Muy simple, porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos el ambiente que nos rodea, escuchamos todos los días historias, noticias y cosas terribles, y entendemos todos, un poco más, un poco menos, sabemos de la poca fuerza que tiene el hombre para atravesar el fuego de la prueba. Por eso es tan impresionante y tan maravilloso entender qué pasó con Yosef, qué lo iluminó y qué lo ayudó a huir de ese momento. Como dijimos, primero vamos a entender el ambiente, ¿sí? En dónde se encontraba Yosef, en qué lugar estaba, qué pasaba. ¿Sí? Yosef no estaba en Jerusalén, Ir HaKodesh. Yosef no vivía en Mea Shearim, en Bnei Brak, ¿sí? En un barrio religioso, cerrado, como se diría, en el gueto. No. Yosef estaba en lo que dice la Torá. La Torá lo dice, Ervat Haaretz, la desnudez de la tierra. ¿Sí? ¿Qué significa la desnudez de la tierra? Podemos agarrar el libro de Vaikra, ¿sí? Cuando la Torá dice, no harás como las acciones de la tierra de Egipto, y trae una lista enorme de todas las aberraciones y de todas las relaciones prohibidas. Por lo tanto, sí, Mitzrayim, Egipto, es Ervat Haaretz, la desnudez de la tierra. No hace falta más explicaciones. Cuando sus hermanos vienen a comprar comida, que Yosef los reconoce por primera vez, se los ven por primera vez después de 22 años, ¿qué les dijo Yosef? Ustedes son espías, ustedes vienen a ¿qué? A ver Ervat Haaretz, a ver la desnudez de la tierra. ¿Sí? Así como en el cuerpo de la persona hay una parte más baja y difícil de controlar, que incita, también en la tierra, en el mundo, hay una parte que es más baja y que tienta, Mitzrayim, Egipto. Para que entendamos un poquito a qué nos referimos con la desnudez de la tierra, el nivel en el que se encontraba Egipto. Abraham y Sará,
Si nos vamos un poco más atrás, nos vamos a los bisabuelos de Yosef. Abraham y Sará, una pareja de gente mayor, que están casados, que cada uno, donde cada uno cuida del otro. Nadie se puede hacer el vivo si el otro no me ve. Cada uno cuida del otro. No solamente cuidan del otro, estamos hablando de dos tzadikim, dos personas justas, sus cabezas están solamente metidas en cuestiones de santidad, de espiritualidad. Ya pasaron, ya atravesaron la etapa de la pasión, ¿sí? No tienen esa atracción de un joven de 17 años. Ellos llegan a Egipto y Paró le dice a Abraham, el faraón le dice a Abraham, después de haberle sacado su esposa, ¿sí? Con intenciones de poder satisfacer sus propias pasiones, ¿qué le dice? Hineish, te aquí tu esposa, kaj valej. Kaj, agarrá y andate. ¿Qué significa agarrá y andate? ¿Sí? Cuando uno lee la historia, parecería como que el faraón no le gustó la situación de que Abraham no le dijo que era su esposa, le dijo que era su hermana. Lo que cuenta la Torá. Hay una cuestión un poquito más profunda. El propio faraón les está diciendo a ellos, este no es lugar para ustedes. Váyanse. Dice Rashi explica este pasuki que dice, Amarlo, ¿sí? Le dijo el faraón a Abraham, Lej bealta amod, andate y no frenes, empezá a correr y no frenes, sheamitzrim shetufei zimahem, porque los egipcios están bañados en lujuria. El faraón le dice a Abraham, agarrá a tu esposa y andate de acá, huyan, no se frenen, porque los egipcios están bañados. Es decir, este es un lugar desenfrenado. Esta tierra es un lugar acá no hay límites. Acá no hay límites, acá vale todo. Es lo que cuenta la Torá en el libro de Vaikra. Una persona, un hombre con su tía, con su prima, con su hermana, con la mamá, lo cuenta en la Torá, no estamos inventando nada. Váyanse de acá. No solamente eso, Paró manda soldados de él que acompañen a Abraham y Sará hasta que salen de la puerta de Egipto. Sí, porque aunque tengan 75 años y seas un tzadik y seas una persona que solamente piensa en espiritualidad, en Egipto no aguantás ni un solo día. Es decir, de Egipto no salís limpio. Si entraste a Egipto, no salís limpio. Esto estamos hablando de Abraham y Sará. Abraham y Sará. Un día, el faraón les dice, un día ustedes no pueden estar acá, no van a aguantar. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí Yosef? Solo, sin familia, 22 años. Solo, no un día. Solo 22 años, hasta que llegaron sus hermanos, hasta que después vino su papá. Completamente solo. Entonces, imaginemos a un chico de 17 años que llega a ese lugar. ¿Cómo llega? Atado con cadenas, con grilletes. ¿A dónde lo llevan? Al mercado local, ¿sí? Porque es un esclavo, hay que venderlo, hay que hacerlo plata. De repente, revuelo en el mercado. ¿Qué pasa? ¿Sí? Un ministro del rey llega a hacer las compras. Busca carne humana. Llega y ¿a quién ve? A Yosef. ¿Sí? De Yosef es imposible desentenderse. De Yosef no se puede seguir de largo. Si uno no se puede hacer el distraído, no lo vi a Yosef. Es el único hombre en todo el Tanaj. El único hombre en todo el Tanaj que dice Yefe Toar Bife Mar'e. No guapo, era una belleza descomunal, era algo hermoso, era algo increíble. La Torá habla mucho, ¿sí? De gente que era linda, de todos, hay un montón de personas. Besrat Hashem, en algún shiur dentro de poco lo vamos a ver esta cuestión. Capaz que la semana que viene, Bli Neder. Yosef era... No se podía seguir de largo. El que vio a Yosef no podía sacar su mirada de él.
La Torá, el Tanaj, 3.500 años de registro histórico, millones de hombres en el mundo, uno solo recibió ese título, Yefe Toar Bife Mar'e. Toda su apariencia, en todos los aspectos, era algo hermoso. Es decir, estamos hablando de una belleza indescriptible. Potifar lo ve y se enamora. Potifar, sí, no estoy hablando, hay una opinión de los sabios que dice que literalmente Potifar se enamora. Es Egipto, todo vale. Es Egipto, todo vale. Potifar también quiere tener algo con Yosef. Por eso lo compra y por eso se lo lleva a la casa. Yosef, de repente, ¿sí?, se vuelve alguien exitoso. Todo lo que hace, todo lo que toca, lo convierte en oro, a pesar de que es un esclavo. Empieza a manejar la oficina, ¿sí?, en la casa de Potifar. Todo lo que es de Potifar está en manos de Yosef. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Siempre hay un pero. Cuando uno se vuelve demasiado exitoso, empieza a llamar demasiado la atención. Y la señora de la casa también pone sus ojos en Yosef. Ella lo empieza a provocar, le hace ofertas, habidas y por haber, le hace toda clase de promesas, que si vos me escuchás y haces lo que yo te pido, ¿sí?, no hay límites, el cielo es el límite, no hay límites. Obviamente, todo para hacer más tentadora la oferta. Pero sin importar lo que ella diga, sin importar lo que ella haga, Yosef se escapa, Yosef se rehúsa, no quiere, hasta que llegó el día. Hasta que llegó el día. Ese día en el que es muy difícil escapar. Dice la Torá, Bereshit, capítulo 39, pasuk 11. Vaihi que ayomazé, y fue como en ese día, vayabó abaita la asot melachto, y fue a la casa a hacer su trabajo, ¿sí? Fue en un día en particular, vamos a ver qué significa ahora, y fue en un día, que Yosef fue a la casa de Potifar a trabajar, a hacer su trabajo, fue a la oficina. Be'ein ish mi'anshe abait sham babait, y no hay ninguna de las personas de la casa allí en la casa. Es decir, llega el gran día, dice la Torá, que ayomase, como ese día. ¿Qué significa como ese día? Un día de fiesta. Llega un día, no Rosh Hashanah, un día de fiesta de ellos, dice Rashi, ahora vamos a ver. Llega ese día, un día de fiesta, donde todos van a sus templos a celebrar con sus dioses, y la casa queda vacía. Entonces, Yosef llega para hacer su trabajo, y no hay nadie. Tranquilo. Ahora, este pasuk, que Yosef llega a la casa y no hay nadie de las personas de la casa en la casa, se puede interpretar de dos maneras. Positivamente o lo contrario. Positivamente, dicen los Jajamim, Yosef estaba seguro que por ser un día de fiesta, no había nadie en la casa. Literalmente Yosef iba a estar solo, sí, estoy un día tranquilo, un día por lo menos donde no voy a tener nadie que me venga a dar órdenes, ni que me pidan cosas, ni que me busque. Tranquilo, me siento en la oficina, prendo la computadora, escucho un shiur de Torá, mando un mail, mando un fax. Se terminó, nadie me molesta. Pero hay quien lo explica de nuestros sabios para el otro lado. ¿Qué significa que Yosef fue a la casa y no había nadie? Que Yosef casi que tropieza, casi que Yosef cae. Yosef llegó a la casa sabiendo a qué iba. Él sabía que en la casa no había nadie excepto la señora. El pasuk empieza diciendo, y fue como en ese día, es decir, un día especial, en el que nadie se queda en la casa. Entonces, si sabes que no hay nadie en la casa, si no hay nadie en la casa, ¿para qué vas? Puede ser una trampa. Puede ser una trampa. Te están armando, como se dice, te hacen la camita. Si es en Argentina, así se decimos, te hacen la camita. Te preparan todo para hacerte caer, te ponen la trampa. Vos sabés, Yosef, vos sabés, tenés clarísimo que hay una fiera salvaje que te busca, que está esperando el momento. Todos los días te da vuelta. ¿Para qué vas? Dice Rashi, vamos a ver lo que dice Rashi.
Vaihi que ayomase, y fue como en ese día, Clomar, es decir, Vaihi ka ayer guía Yom Meyuhad, fue cuando llegó ese día especial, Yom Tzechok, Yom Id Shelaem, un día de fiesta, Yom Id, ¿sí? Al día de hoy los árabes dicen Yom Id, ¿sí? Un día de fiesta para ellos, tenían una fiesta. Shalhu kulam lebeit abodat elilim, se fueron todos a la casa de la idolatría. Ambra, ella dijo, ¿sí? La mujer de Potifar, Ein li yom hagun, no tengo un buen día. ¿Por qué dijo Ein li yom hagun? Leizakek le Yosef, para aprovechar cuando llegara Yosef. ¿Sí? Aprovecho este día, no hay nadie en la casa, ¿sí? Leizakek le Yosef, que ayomase, aprovecho que en este día no hay nadie, pues se fueron todos a la fiesta en el templo. Llegó el momento indicado, intimidad, no hay nadie que moleste. Ambralahem, entonces les dijo a ellos, la mujer de Potifar, habló con su marido, habló con la gente, con los sirvientes, con todo lo que estaban en la casa. Jolani, estoy enferma. Beini y Jolalelej, me siento mal, ¿sí? Tengo uno de esos días, no puedo ir a la fiesta en el templo. La Sot Melachto, a hacer su trabajo, dice Rashi, ¿qué significa hacer su trabajo? Rab Ushmuel. Dice Rashi, hay una discusión de los sabios en la Gemara, Rab y Shmuel. Hadamar melachto mamash, behadamar la sot serajá bima. Rab y Shmuel discuten. Hadamar, uno dice, melachto mamash, fue a hacer su trabajo, literal, fue a trabajar. Fue a sellar los papeles que faltan, está tranquilo, aprovecha, adelanta trabajo, no hay nadie que moleste. Behadamar la sot serajá bima. Y uno dice, fue a hacer sus necesidades con ella. Fue a satisfacer sus necesidades con ella. Entonces, según esta segunda opinión, la primera, no hay nada de lo que explicar, fue a trabajar, tranquilo. Pero esta segunda opinión que nos dice, ¿cuál era el trabajo de Yosef? Estar con ella. Es decir, Yosef estuvo a un pelo de caer. Ahora, antes de avanzar con esta explicación, tenemos otra pregunta. ¿Sí? Antes de seguir con esta cuestión, vamos a preguntar muy simple, ¿por qué interpretar negativamente lo que dice la Torá? El Pasuk dice que fue a trabajar, ¿por qué interpretarlo de manera negativa? Si se lo puede interpretar bien, que Yosef realmente, con inocencia, fue a la casa, fue a trabajar, ¿qué lleva a los jajamim a interpretar, a pensar que no es así? Que Yosef fue sabiendo a dónde se metía y con todo eso igual fue. Él sabía que ella estaba allá esperándolo, igual se mandó, igual fue a la casa. Vamos a ver algunos motivos que obviamente son uno mejor que el otro, pero es son los que nos van a ayudar a entender bien toda esta cuestión. Uno lo vimos hace no mucho, hace muy poquito lo vimos, pero también es el que nos va a ayudar, nos va a seguir la línea de todo el shiur, y vale la pena recordarlo, aunque lo hayamos visto hace poco. La Torá nos relata la negativa de Yosef a la insistencia de la esposa de Potifar en una sola palabra, Baimaen, y se negó. Una palabra que yo creo que, si no me equivoco, aparece solamente 2 veces en toda la Torá. La palabra Baimaen solamente 2 veces en toda la Torá. Acá, sí, obviamente en la historia de Yosef, y la otra con Yaakov, cuando dice Baimaen leitnahem, que Yaakov se rehusó a ser consolado, que también lo estudiamos en su momento. Sobre Yosef está escrito, capítulo 39, pasuk 8 del libro de Bereshit, Baimaen, y se negó, se rehusó, Bayomer el Eshet Adonav, y le dijo a la mujer de su señor, ¿sí? Tengamos en cuenta que él es un esclavo. Hen Adonilo Yadai Tima Babait, he aquí que mi señor no sabe nada de lo que pasa aquí en la casa, Bejol Asher Yesh Lo Natan Beyadi, y todo lo que él tiene lo dejó en mis manos. Es decir, Potifar no tiene ni idea de lo que pasa dentro de su casa. ¿Por qué? Muy simple, pues está tranquilo que está Yosef. Si está Yosef, estoy relajado. Está todo en orden, hay brajá en la casa, no me preocupo. Sobre la palabra Baimaen, estudiamos que hay un signo musical que se llama Shalshelet.
¿Por qué un Shalshelet? Que estudiamos en su momento, muy simple, porque la Torá nos quiere mostrar hasta qué punto Yosef estaba partido, que Yosef casi cae en la trampa de ella, para que no creas que a Yosef le fue simple resistirse a Zelija, ¿sí? Zelija era el nombre de la esposa de Potifar. A Yosef no le fue fácil resistirse a Zelija. Es decir, no te creas que Yosef la bloqueó en el WhatsApp, ¿sí? Número de contacto, Zelija, esposa de Potifar, bloqueado. Listo, ya no me molesta más. Yosef tenía 17 años. Le fue muy, muy difícil. Muy difícil. Pero a fin de cuentas, o vamos a decir mejor, porque a fin de cuentas, ¿qué retiene a la persona de pecar? Por lo menos en este caso, ¿qué retiene a la persona de caer? Uno puede decir, Irat Shamaim. La persona tiene Irat Shamaim, tiene temor divino del cielo, tiene temor a Dios. Pero el Irat Shamaim es algo muy lejano. ¿Sí? Llegar al nivel de que por Irat Shamaim, por temor al cielo, me retengo de no hacer, es algo medio lejos todavía. Lo más cercano a la persona es el honor. El honor de la persona, el miedo a la vergüenza. El Rambam, ¿sí? El Rambam dice que la necesidad más profunda de la persona, ¿cuál es? Honor. El honor. Tener honor, kabod. Con tal de no ser avergonzado, la persona es capaz, ¿sí?, de abandonar el mayor de los deseos, el mayor de los placeres. Ahora, la cuestión es que Yosef no tenía honor. ¿Sí? Entre comillas tenemos que decir, Yosef no tenía honor. ¿Qué quiere decir? Obviamente que tenía honor. Por eso no cayó, por el honor. Yosef no tenía, acá en estas situaciones que estamos hablando, que no tenía honor, significa que Yosef no tenía una reputación que cuidar. Yosef no tenía un nombre en Egipto, ¿sí?, para que la gente dijera después, ¿viste lo que hizo Yosef? ¿Quién es Yosef? Un esclavo, ¿quién lo conoce? Pero tenía en la casa de Potifar. En la casa de Potifar, sí, pero en la casa de Potifar, un esclavo es un esclavo. En Egipto, sí, Yosef estaba en la posición, en el lugar más bajo al que se puede llegar. El lugar más bajo que se puede llegar. 17 años. Sí, vamos a recuento. ¿Qué significa lo más bajo? 17 años. Un chico, un pibe. ¿Sí? Un adolescente. Huérfano de la mamá. Su papá lo sigue llorando. ¿Sí? Cree que está muerto. Lo da por muerto. Sus hermanos juraron que nunca más lo van a nombrar. ¿Sí? Que papá siga llorando, pero acá nunca se lo nombra. No lo vamos a recordar nunca más. ¿Sí? En resumen, vamos a decir, Yosef no existía. Existía virtualmente, solamente él y Hashem sabían que él existía, nadie más. Es decir, no había nadie que lo espere. Es terrible, si esto que estamos contando así por arriba, si uno lo analiza y lo escucha 2 veces, ¿sí?, volvés para atrás el video y lo escuchás de vuelta, es terrible. No había nadie que lo espere a Yosef, ni que se interese por cómo fue su día. No había nadie que lo mire a los ojos, que sin necesidad de preguntarle qué te pasa, entienda lo que le pasa. No había ninguna protección, no había ninguna contención. No estaba la contención de casa, que si me siento mal, tengo a papá, tengo a mamá, tengo con quién hablar, tengo familia con quien compartir. No había nadie. Y por el otro lado, ¿cuánto tenía para ganar? Vamos a decirlo de alguna forma, sí, Hasbe Shalom, pero ¿cuánto tendría por ganar Yosef si se entregaba a los deseos de la esposa de Potifar? Tenemos que decir que ella, en cierto aspecto, es la llave para su futuro. Su pasado, sí, el pasado de Yosef ya fue borrado, no existe. Su presente es deprimente. Sí, vamos a hacerle un versito. El pasado fue borrado, el presente es deprimente y el futuro depende de ella. Aparentemente. Es ella la que le puede abrir las puertas al gran Egipto o tirarlo a un pozo para siempre. Si le dice que no.
Es decir, aparentemente la historia de Yosef en este caso sería: tengo todo por ganar y nada por perder. Tengo todo por ganar y nada por perder. Por lo tanto, la Torá nos dice, para Yosef no fue fácil decirle que no. No fue fácil decirle que no. ¿Cómo lo dice? Con un tam, shalshelet, dijimos en su momento, así que este signo musical de la Torá, la formita que tiene es así, es como un rayito que sube y que baja. Y Yosef iba y venía, su cabeza corría para todos lados. Le digo que sí, le digo que no, no. Bueno, decirle que sí, si no importa, no pasa nada. No, decirle que no. Pero acá no hay nadie que me mire. Sí, te están mirando de arriba. No, no fue simple, no fue simple. Por esto, dice Shmuel en la Gemara, sí, no el profeta Shmuel, estamos hablando de Rav y Shmuel, los que trajo Rashi en su explicación, dice Shmuel en la Gemara, Yosef fue a hacer su trabajo con ella. Como dijimos lo mismo sobre Eliezer y sobre Lot. ¿Sí? Lot sale de Sdom, hacemos un resumen para... Lot sale de Sdom, pero en su interior sigue mirando para atrás. ¿Sí? Tal vez era mejor no salir, mejor era por ahí quedarse en Sdom y morir, ¿sí? Con todos. Lot está atrapado en su pasado, esta es su carrera, son sus amigos, son su familia, es su barrio, su gente. ¿A dónde voy a ir con 2 hijas? ¿A dónde voy a ir con 2 hijas? ¿A una cueva oscura? Ya sabemos cómo terminó. Él quiso entregar sus hijas, una locura, él quiso entregar a sus hijas a la gente de Sdom y sus hijas se terminaron entregando a él. Todo podrido. Eliezer, ¿sí? Lot está atrapado por su pasado. Eliezer está atrapado por su presente. Por un lado está en la misión de Abraham, ¿sí? Él es el siervo fiel. Él es el siervo fiel, lo mismo que Yosef en la casa de Potifar. Toda la casa de Abraham estaba en manos de Eliezer. Eliezer hacía lo que quería y Abraham estaba tranquilo, porque tenía alguien de confianza. Entonces, él es el siervo fiel, está en la misión de Abraham, pero por el otro lado, él tiene una hija en casa. El sueño silencioso de Eliezer y de su hija es que Abraham le proponga a ellos ser familia, que la hija de Eliezer se case con Yitzhak. Si la muchacha que él fue a buscar, si la mujer que él fue a buscar para que se case con Yitzhak le dice que no quiere ir con él, no quiere viajar, y Eliezer queda limpio del juramento que le hizo Abraham, y se terminó, y le puede decir tranquilamente: tenés a mi hija acá, en la carpa de al lado, ¿por qué tenés que ir a buscar mujeres allá? ¿Sí? Irte para Turquía a buscar mujeres, tenés a mi hija acá. Por lo tanto, cuando Eliezer le pide a Hashem que le mande a la muchacha, ¿cómo lo hace? Con la voz temblorosa, lo hace dudoso. Es decir, sabe lo que tiene que hacer, pero le gustaría que ocurriera otra cosa. Lo mismo con Yosef. Yosef sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Y le cuesta. Es difícil. Está solo y tiene solamente 17 años. Entonces, ¿qué fue lo que lo salvó? ¿Qué fue lo que salvó a Yosef? Ella ya lo atrapó, ya lo tiene, ya le arrancó la ropa. ¿Sí? Entendamos lo que cuenta la Torá, lo que dice la Torá. La ropa de él quedó en sus manos, ella ya lo desvistió. Ella lo atrapó, lo agarró y lo desvistió. ¿Qué lo salvó a Yosef de no caer? Dice la Gemara en el tratado de Sotá: Ela shenir'ata lo demudio kanosh el aviv. Vio al padre. Vio al padre. Se le apareció la imagen del padre. ¿Qué fue lo que vio Yosef? Se le apareció la imagen del padre. Es decir, alguien se metió en casa. Ya no estaban solos. Papá entró a casa. De repente Yosef ve a Jacob. Yosef deja todo, huye. Preguntan los jajamim, ¿qué quiere decir que vio a su papá? ¿Qué quiere decir que vio la imagen de Jacob?
Dicen que vio un espejo y vio su reflejo y como eso parecía al papá, entonces vio a su papá. Entonces se acordó de todo lo que le enseñó el papá. Ah, muy bien, muy bien. Esa es una explicación, pero está muy bien. Entonces la pregunta es, ok, vio a su papá, se acordó de su papá, recordó los momentos en casa con su papá. Ahora la pregunta es, ¿cómo una imagen, una visión? Sí, porque obviamente Jacob no estaba ahí. Jacob no estaba ahí. Jacob estaba en su casa en Israel. Y Yosef está en Egipto. ¿Cómo una imagen, una visión, es más fuerte que el instinto que arde adentro de la casa? Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de la Torah. La persona que más vio a su papá en todo el libro de Bereshit. ¿Quién fue la persona que más vio a su papá en todo el libro de Bereshit? No, Esab. Ahí estaba cerca. Esab. Esab fue la persona que más vio a su papá y que más honró y respetó a su papá. Esab, el malvado Esab, fue la persona que más respetó, capaz que en todo el Tanaj. La persona que más honró a su papá. Ahora, ¿en qué lo ayudó a Esab ver a su papá? En nada. En nada. Veía a su papá todos los días, un tzadik del nivel de Yitzhak, que no tenemos ni idea, no entra en la cabeza como estudiamos hace poquito la historia de Yitzhak, o la Temimá, el holocausto íntegro, completo, no entra en la cabeza el nivel de Yitzhak. Esab lo veía todos los días. ¿Lo ayudó en algo? No, seguía haciendo lo que quería, seguía pecando, sí, papá está en casa. El Yetzer está en la puerta, está afuera. En casa está papá, Esab en casa se portaba bien. Cuando cruzaba la puerta, hacía lo que quería. Entonces, imaginemos la situación de Yosef, ¿sí? Bájame la luz ahora. Imaginemos la historia de Yosef. Ella agarrándolo, desvistiéndolo. Los cuerpos de ellos dos que se rozan. La respiración se empieza a entrecortar. El pulso se acelera. Ella ya está rozándole los labios con su boca. El cuerpo arde. La piel se eriza. Y en un instante, de repente, Yosef alza la vista, alza sus ojos, se encuentra con algún espejo, alguna ventana, algún vidrio, ve la imagen de su papá y eso lo sacude de toda la situación y sale corriendo semidesnudo. ¿Qué vio? ¿Qué vio cuando vio a su papá? ¿Qué fue lo que lo llevó a sacudirse de la tentación y huir? Y también tenemos que preguntar, ¿de dónde saca la Guemará? ¿De dónde sacan los Jajamim que Yosef vio la imagen de su papá? ¿Por qué se le ocurrió a los Jajamim decir que de repente cuando alzó la vista vio la imagen de su papá? ¿Por qué no decir simplemente, más sencillo, se acordó de Hashem? Yosef se acordó de Hashem. Tuvo presente a Dios en ese momento, como lo dice él. Como el propio Yosef dice, ¿cómo voy a pecar y voy a hacer una cosa así en contra de Dios? Entonces, ¿sí? ¿Por qué no decir, tuvo miedo que alguien entre a la casa? Está bien, es un día de fiesta, están todos festejando en el templo, sí, pero nunca falta el que se olvidó el cargador, el que se olvidó el teléfono, el que se olvidó los auriculares, se olvidó la llave y vuelve a casa para buscar. Alguno se olvidó algo, puede entrar alguien a la casa y los encuentra. Dice el Zohar algo increíble. Increíble. ¿Sí? Cuando el rey David dice que la Torá es más dulce que la miel, y cuando el rey Shlomo dice, Yashakeni mineshikot piu, ¿sí? Besame con los besos de tu boca, es esto. Dice el Zohar, está escrito en la Torá, dice el Pasuk, es increíble, está escrito en la Torá. Capítulo 39, Pasuk 11. Be'ein ish me'anshei habait sham babait. Y no había alguien gente. ¿Sí? La frase es redundante. En hebreo tendría que haber dicho Be'ein ish babait. Y no hay nadie en la casa. ¿Sí? No había nadie en la casa. ¿Por qué dice que no había
nadie de las personas de la casa, Me'anshei Abait, no había nadie de las personas de la casa allí en la casa. ¿Sí? Cuando no hay, no hay. Si no hay nadie, no hay nadie. No importa quién, no hay. Y si hay, decime quién. Cuando no hay, no tenés que explicar quién no hay. No hay. No, pero es como cuando lo tiraron al pozo, que dice que el pozo estaba vacío, Ok, no tenía agua. bueno, pero dicen los jajam, por eso dicen los jajamim, muy bien, es muy lindo, está muy bien. Dice la Torah que el pozo no tenía agua, entonces ¿qué nos dicen los jajamim? Muy bien, había Nehashim Beakarabim, el pozo no tenía agua, tenía serpientes y escorpiones. Dicen los jajamim acá en el Zohar, es exactamente lo mismo. Muy bien, es igual. Dice la Torah, no había nadie de las personas de la casa allí en la casa. ¿Qué significa? De las personas de la casa no había nadie, pero de afuera de la casa sí había alguien. Papá. Ahora la pregunta es, ¿quién dijo que se trata de Jacob? ¿Quién dijo que se trata de ¿Quién dijo que es papá? ¿Quién dijo que es Jacob? Para eso tenemos el tam, para eso tenemos el signo musical de la Torah, Shalshelet, porque antes dijimos una explicación de la Shalshelet que ¿sí? Era sobre Yosef, que Yosef estaba dubitativo. Ahora vamos a ver otra explicación. Yosef se acordó de la Shalshelet. ¿Qué significa la palabra Shalshelet? ¿Qué significa la palabra Shalshelet en hebreo? Cadena. ¿Sí? Es como Sharsheret, Shalshelet significa lo mismo, cadena. Yosef se acordó de la cadena de las generaciones, de la cadena familiar. En el momento de la verdad, lo que puede sostener a un chico de no caer es la voluntad de seguir unido a la familia, a los padres. Continuar con la cadena de cientos de generaciones de Yehudim que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para santificar el nombre divino de Hashem. La historia familiar es la historia más fuerte que hay. Es decir, la Guemará, lo que la Guemará busca enseñarnos con esta idea de la Shalshelet, de este signo musical, es que hay que crear con los chicos una historia familiar. Contar de papá, contar de mamá, contar de los abuelos, contar de la entrega que tuvieron, de la entrega incondicional en las circunstancias, en las situaciones en las que vivían y cómo no dejaron de lado la Torá y las mitzvot. Cómo lucharon ¿sí? por el yo en el sentido bueno, ¿sí? Por el yo más profundo, por la identidad. Que el chico entienda que no está solo en este camino. Que el chico entienda que no está solo en el camino. En el momento de la prueba, lo que lo salvó a Yosef fue Shalshelet, la cadena familiar, el honor de la familia, el nombre de la familia. Es decir, una historia de identidad única. Hay una historia muy fuerte de Don Manuel. No sé si alguna vez la escucharon. Don Manuel. Don Manuel era uno de los hombres más cercanos a Fernando, y Shemó Besijró, el rey de España. Cuando salió el decreto de los marranos en Tisha B'Av del año 5252, y obviamente que muchos huyeron, se fueron de España, Don Manuel se quedó en España como parte de los Anusim. ¿Sí? Como todos sabemos, los Anusim, la gente que eran judíos, en su casa seguían viviendo como judíos, pero obviamente por la Inquisición y por todo lo que pasaba afuera, tenían que ocultar su judaísmo y se disfrazaban y vivían como católicos para que no los maten. Pero a Don Manuel un día obviamente lo descubrieron. Alguien lo habrá visto en algún lugar, algo haciendo kiddush, comiendo una matzá, tocando el shofar. ¿Lo vieron? Alguien lo vio, lo descubrieron a Don Manuel. Obviamente prendieron la hoguera, obviamente, y vinieron todos a ver el espectáculo, ¿sí? Cómo queman vivo al consejero
del rey, don Manuel, el consejero del rey. Al final es judío, le mintió a la iglesia, le mintió a todos. Lo trajeron encadenado, obviamente, a la plaza, y la multitud, traidor, traidor. En el último instante llega la carroza real. Llega la carroza real. El mismísimo Fernando y Margemot, el rey, algo inusual, ¿sí? Algo inusual, porque quemar al traidor en la hoguera es un derecho de la iglesia, no de la corona. La corona no tiene lo que hacer ahí, no tiene en qué involucrarse. Pero, ¿sí? Fernando llegó, y el rey dice que quiere, a pesar de la situación, quiere despedirse de su consejero. Fue una persona muy cercana a él, había un cariño. Entonces el rey se acerca a don Manuel y le dice: voy a hacer algo que no hice nunca, te voy a perdonar, voy a anular tu pena de muerte, pero prométeme que desde ahora en adelante te vas a comprometer y vas a ser fiel a la iglesia. Obviamente se hizo un silencio sepulcral. El rey está hablando. ¿Qué dice don Manuel? ¿Se mete la iglesia o no se mete? Y don Manuel habla. Don Manuel, ¿qué dice? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? La cadena. Estoy atado a la cadena. El rey automáticamente manda a llamar: vengan acá, abran los grilletes, liberen a don Manuel. Lo liberan, sueltan las cadenas, y don Manuel nuevamente sigue gritando: ¡la cadena! ¡La cadena! ¿Cómo lo voy a hacer? ¡La cadena! El rey lo mira, sí, tal vez por la presión de la situación no entendió tampoco, y le dice: don Manuel, ¿qué cadena? Ya te liberé, ya te saqué las cadenas, ya te desaté. Ya estás libre. Don Manuel le contesta al rey Fernando: la cadena de las generaciones. ¿Cómo me voy a cortar de la cadena? ¿Cómo me voy a cortar de la cadena de mis padres, de mis abuelos, de Abraham, de Isaac y de Jacob? Nos dicen los Jajamim de esto que dice la Torá, de esto que nos cuenta la Torá, de que no había nadie en la casa, de las personas de la casa, y de esto que Baimaén se negó, y de esto que hay una Shalshelet, ¿sí? Que hay un signo musical. Todo esto es virtud de Yosef. Todo esto es en virtud de Yosef. Yosef vio la cadena de las generaciones y vio la imagen de su papá. Ahora, con toda la belleza de esta explicación, que realmente es hermosa, hablemos de nosotros. Todos sabemos de dónde venimos, cómo somos. Por lo tanto, incluso con todo esto, es difícil decir que es suficiente como para acallar al instinto, como para apagar la pasión y el deseo en el momento, en ese momento, en el que ya está casi todo consumado. Es difícil, ¿sí? Estar ahí, semidesnudos, los dos, pegados los cuerpos, ponerse a pensar la cadena de la generacional, mi abuelo que hubiese hecho, y mi bisabuelo, y Abraham que hubiese pensado. Hay que estar realmente en un nivel muy grande, capaz. Entonces, ¿cuál es el conocimiento, cuál es la idea revolucionaria que se le reveló a Yosef cuando vio la imagen de su papá para provocar que realmente salga corriendo? Pero antes de explicar esto, sí, vayan juntando porque todo al final se une. Antes de explicar, vamos a sumar una idea que obviamente va a fortalecer toda esta historia, todo este concepto, toda esta enseñanza. De vuelta, es muy duro, es muy difícil entender que los Jajamim den una explicación, sí,
una interpretación negativa sobre Yosef, de que casi peca, la Torá dice clarito, simple, sin vueltas, sencillo, Yosef fue a la casa a hacer su trabajo. Y no había nadie en la casa. Entonces, ¿por qué explicarlo de manera negativa? ¿Por qué no hacerlo lo dice la Torá simple, positivo? Fue a trabajar, no había nadie, fue a trabajar. Yosef realmente pensó que no había nadie adentro de la casa. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué socavar? Sí, perdón que lo digamos así, pero ¿por qué socavar la imagen de Yosef? ¿Por qué buscar lo negativo en lo positivo? ¿Qué llevó a los sabios a pensar que para Yosef no fue fácil, que le costó, que casi peca, que no la bloqueó en el WhatsApp, que estaba partido internamente? ¿De dónde sacaron todo eso? Perdón, ¿acaso los sabios no conocen la frase Vedan et kol adam lekaf zehut? Juzga a toda persona favorablemente. Es decir, si la historia es gris, ¿sí? Y no sabes para qué lado ir, pintala de blanco, no la pintes de negro. Si la historia es gris y no sabes para qué lado, pintala de blanco, hacela positiva, hacela buena. ¿Por qué al revés? Esta pregunta es muy interesante, es muy importante, porque esta es la segunda vez que los sabios hacen lo mismo. En total, en todo el Tanaj, como dijimos antes, en 3.000 y pico de años de historia, de registro histórico en el Tanaj, hay solamente 2 personas que reciben el título de tzadik. En todo el Tanaj, solamente 2 personas, el Tanaj los nombra como tzadik, una persona justa. No es Abraham, no es Yitzhak, no es Jacob, no es Moshe, no es Aarón, no es David, no es Shlomo, no es Yehezkel, Yeshayahu, Irmiyahu, Yoná, Habacuc, ninguno. Dice la Torá, Ele toldot Noach, Noach ish tzadik. Estas son las generaciones de Noach. Noach es un hombre tzadik, un hombre justo. Eta Elohim italech Noach, ¿sí? Un hombre tamim, era íntegro, con Elohim se conducía a Noach. Vayomer Hashem le Noach, le dijo Hashem a Noach, Bo atá bechol betejá la teba, ven tú y toda tu familia y toda tu casa a el arca. Kiotja raiti tzadik lefanai vadorase, porque a ti te he visto justo delante mío en esta generación. Y en el libro de Amós, en el capítulo 2, pasuk 6, como dice, al mihram bakesef tzadik, por haber vendido por dinero al tzadik, beevion ba'abur na'alaim, y al menesteroso por un par de zapatos. ¿A quién vendieron por un par de zapatos? ¿A quién vendieron por plata? A Yosef. ¿A quién vendieron por el precio de un par de zapatos? A Yosef. Es terrible, terrible para los hermanos. Yosef no valía ni un par de zapatos. Pero el libro de Amós dice, ¿quién era tzadik? ¿A quién vendieron que era un tzadik? Yosef. Por lo tanto, tenemos 2 personas en todo el Tanaj que recibieron el título tzadik. Yosef y Noach. Ahora, a los 2, tanto a Yosef como a Noach, los jajamim les dan una explicación, una interpretación negativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo que le cuesta a la Torá, con lo que le cuesta al Tanaj dar un elogio, ¿sí? Uno cada 1500, cada 1700 años. Encontramos uno, este es un tzadik. Con lo que le cuesta. ¿Hace falta que vengan los jajamim y lo arruinen? ¿Hace falta que venga con una explicación negativa? Hay una explicación fantástica del Maharal Baj que dice que el Tanaj solo llama tzadik al que puede pecar, no al que nosotros llamamos tzadik. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es un tzadik? ¿Qué es un justo? Es alguien sin maldad, sin yetzerará, sin el mal instinto. ¿Sí? Un Moshe, el más humilde, el más grande, que subió al cielo, trajo la Torá. Un Abraham,
que recibe una orden divina y no cuestiona, no pregunta. Dios dijo que hay que llevar y sacrificar. Marche nomás, vamos. Para nosotros, para todos nosotros, ellos son tzadikim. Eso es un tzadik para nosotros. Un semi-ángel, ¿sí? La perfección. Pero eso, o mejor dicho, por eso, es muy difícil para nosotros tomarlos como ejemplo, tenerlos como modelos todo el tiempo presentes, modelos a imitar. Es muy difícil. Ahora, si la Torá se sale de sus límites y dice que ellos eran tzadik, eran tzadikim, cada uno de ellos, no es porque eran más grandes, más increíbles, más perfectos, más elevados, más puros, más angelicales que todo el resto. Al revés, es porque eran más humanos que todo el resto, porque ellos están más cerca de nosotros. Las pruebas que vivieron Yosef y Noaj son las mismas que enfrentamos nosotros hoy. ¿Sí? Robo, inmoralidad, injusticia, perversión. A nosotros, nadie, creo que hablo por lo menos de mí, de todos los que yo conozco, a nadie vino un rey a secuestrarle a su esposa para satisfacer sus lujurias y sus pasiones, como le pasó a Abraham. O a nadie que yo conozca se le reveló a Hashem y le dijo: anda a sacrificar a tu hijo. Tampoco nadie nos pide enfrentar al rey de la potencia mundial. No, a ver, ¿sí? Ni partir un mar. No son cosas que nos pasan a nosotros. Nos pasan a nosotros en niveles muy, muy específicos y es muy particular en el caso de cada uno. Pero nosotros tenemos que salir a la calle y tenemos que cuidar nuestros ojos. Nosotros tenemos que sobreponernos todos los días a la tentación, a no quedarnos con un vuelto que no nos pertenece, prevenirnos de las lujurias, de las pasiones, igual que Yosef, igual que Noaj. Lo que vivían ellos todos los días es lo que vivimos nosotros todos los días. Entonces la explicación de los Jajamim no es negativa, en absoluto, por el contrario, es la alabanza más grande. Si la Torá los llama a ellos tzadikim, es porque al parecer no eran los más elevados y los más grandes, sino porque nos enseñan a nosotros cómo ser un tzadik. Con su ejemplo nos enseñan a nosotros cómo ser un tzadik, que teniendo la oportunidad de poder pecar y teniendo los argumentos para excusarse, o mejor dicho, para excusarte, no lo haces, te contenés. Esa es la grandeza, eso es ser un tzadik. Ellos estuvieron en la situación, tanto Yosef como Noaj, estuvieron en la época y en la situación más difícil, más comprometedora, y sin embargo, hicieron lo correcto. Por lo tanto, el mensaje de la Torá es: cada uno de nosotros puede ser un tzadik. Cada uno de nosotros puede ser un tzadik. Cada uno de nosotros puede ser ese modelo a seguir. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo ver al Padre ayudó a Yosef a no pecar, a no caer? ¿Qué fue lo que lo sacudió en ese momento? ¿Qué entendió? ¿Qué fue lo que entendió que lo hizo huir, salir corriendo en el momento más crítico? Lo primero que tenemos que entender es ¿sí? Que la primera regla, por decirlo así, la mejor manera de afrontar una prueba es no ponerse en esa situación, no ponerse en la situación de prueba. Es decir, si caminas entre las llamas, te vas a quemar. Es matemático. Y si no te quemas, es un milagro. Pero seguro que salís con olor a humo. ¿Sí? No podés zafar de todas, en todo. El Yetzer Hará, el mal instinto, es insolente. Y si la abrís, si abriste la puerta, no es que le abriste la puerta al Yetzer Hará, si simplemente abriste la puerta, el Yetzer Hará es insolente, no te pide permiso, se mete. Y cuando se metió, anda a sacarlo. ¿Cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta por la que entra el Yetzer Hará? El pensamiento.
Que no se puede mirar lo que no corresponde, ya lo sabemos. Pero en el lugar donde están los pensamientos de la persona, ahí está la persona. Donde está la cabeza de uno, ahí está uno. El pensamiento es el reflejo del alma. Es la revelación más cercana del alma. Y cuando uno piensa en algo, es muy corto el camino a que llegue a la acción, a que se convierta en algo práctico, que pase de lo potencial a lo práctico. Por lo tanto, la primera regla, no pensar en cosas prohibidas. No pensar en cosas prohibidas, no meterse, ¿sí?, con la cabeza en lugares que no corresponden. Hay una reflexión, escuchen esto, porque esto yo creo que el shiur vale la pena para mí por todo, pero este punto realmente vale la pena. Hay una reflexión muy linda de los sabios. Los jajamim nos dicen que la persona no peca a menos que le haya ingresado un espíritu de locura. ¿Sí? Lo aprendemos de cuando dice Adam ki tiste ishto, el hombre que tenga celos de su mujer, la palabra tiste se puede leer como tishte, ¿sí?, como de locura, shtut. La persona no peca a menos que haya ingresado en la persona ruach shtut, un espíritu de locura. Entonces, pregunta muy simple, si la persona pecó porque está loco, ¿por qué se la castiga? Si la persona que peca porque está loco, porque está poseído por un espíritu de locura, ¿por qué castigarlo? No es él. No es él, es un espíritu de locura. Escuchen esto. Escucha esto. El castigo no es por el final. Es por el principio. El castigo del Shamaim, si llega el castigo, si dejas el Shalom, no es por el pecado. El pecado es la acción final. La cuestión es cómo llegaste ahí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué lo dejaste entrar a tu cabeza? ¿Por qué le diste lugar en tu cabeza, en tu pensamiento, en tus ojos? El acto final, la transgresión en sí, es el acto de locura. Es el acto de locura. Porque el Yetzer Hará se apoderó de la persona. La cuestión es cómo llegaste a eso. Por eso somos castigados. Por lo tanto, la mejor manera de cuidarse, ¿cuál es? No aprendiendo tácticas de cómo salir de la prueba, aprende tácticas cómo no entrar a la prueba. Esto es increíble, increíble. Sí, la Torá abarca absolutamente todo, no hay ninguna duda. En el Tania, ¿sí?, el Alter Rebbe dice algo fantástico, fantástico. Yo creo que si lo ponemos en práctica, me incluyo, tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que implementarlo todos los días. Escuchen esto. Dice el Alter Rebbe en el Tania, el primer pensamiento no se puede parar. El primer pensamiento que viene a la cabeza, si es como un destello, se abre paso, aparece. ¿Sí? Como si se prendió la lamparita. Se prendió la lamparita, apareció, el primer pensamiento aparece, no hay cómo controlarlo, no lo estás esperando, aparece un pensamiento en la cabeza, se metió. El segundo pensamiento sí lo puedes controlar. El primer pensamiento no lo puedes controlar, el segundo sí. Es que esto es increíble. No sé si entienden lo que significa, esto es increíble. El segundo pensamiento está en tus manos. Está en tus manos. Cuando reconociste el pensamiento peligroso, amenazante, marcalo y expulsalo, sacalo, echalo, no le des lugar. ¿Sí? Hoy tenemos el ejemplo en este video mismo, ¿sí?, las publicidades. Las publicidades, vos no podés frenar la publicidad que te aparece en el video. La publicidad, ¡pum!, sale, aparece en el medio, ¿no? Vos no decidiste cuándo, ni cómo, ni de qué. Aparece la publicidad. No la podés frenar, no. Pero la podés saltar. No la podés frenar, pero la podés saltar. Lo mismo en la cabeza. El primer pensamiento apareció. Un pensamiento negativo, un pensamiento feo, un pensamiento malo, un pensamiento impuro.
¿Apareció? ¿Apareció? Sí. Depende de mí apagar el pensamiento o empezar a darle rosca, seguir pensando en eso. Pero todo esto es para nosotros. Yosef no se lo buscó. Yosef no se encontró dentro, ¿sí? Él no se puso en la situación de prueba, él se encontró en la situación de prueba por fuerza mayor. Él no buscó ser una persona hermosa, él nació así, su mamá era hermosa, él nació así. Él no buscaba que la gente se enamore de él por su hermosura, se enamoraban de él, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué lo salvó? ¿Qué lo salvó? La grandeza. Vamos llegando al punto. ¿Qué lo salvó a Yosef? La grandeza. Entender que mis acciones cuentan, tienen valor. No hace mucho estudiamos que el rostro de Jacob era como el rostro de Adán Arishon. Sí, hace poco estudiamos que el rostro de Jacob era como el de Adán. Y con esto tenemos otra visión de la situación. Con esto vamos a entender mucho más. Cuando Yosef se encuentra con la imagen de su papá, en esencia, ¿a quién está viendo? A Adán Arishon. Si su papá era igual a Adán Arishon, cuando Yosef ve a su papá, al que está viendo es Adán Arishon, es el primer hombre. Es decir, cuando Yosef ve que su papá no es su papá, sino Adán Arishon, Yosef entiende que tiene una misión. Yosef entiende que es un emisario, exactamente, tiene que hacer el tikún, tiene que hacer la corrección. Yosef entiende que esta situación de estar atrapado en las manos de ella tiene un propósito. Y no es demostrar que él es débil, todo lo contrario. Tiene que demostrar que él es el elegido para corregir la transgresión de Adán Arishon. Cuando él ve a su papá, sí, es como si su papá le estuviera... La imagen de su papá, solamente verlo es como si le estuviese diciendo: atrás mío viene Adán. Sí, yo soy tu papá, pero atrás viene Adán. Adán Arishon, es decir, donde él cayó, vos no caigas. Él le creyó a la serpiente, vos no le creas. Dice el Megalea Mukot que cuando Adán pecó, transgredió los 3 pecados capitales, los 3 pecados más graves que hay. Abodá Zará, idolatría. Sí, muy simple. Prefirió la palabra de la serpiente a la palabra de Dios. Giluy Arayot, ¿sí? La inmoralidad. Dicen los Jajamim que todo empezó. ¿Por qué? Porque la serpiente vio a Adán y Javá manteniendo relaciones íntimas y la serpiente deseó a Javá, deseó a la mujer. Y obviamente, sí, la parte más simple es que Adán prefirió su placer, su propio placer, de vuelta a la palabra de Hashem, a la orden divina. Y tercero, Shefihut Damim, ¿sí? Derramamiento de sangre. Obviamente, con la acción de Abraham, con la acción de Adán Arishon, vino la muerte para todo el mundo. Dicen los Jajamim, cada uno de los sabot de nuestros padres corrigió una de estas cuestiones. Abraham Avinu desparramó emuná por todo el mundo, a toda la gente. Muy bien, entonces corrigió la idolatría. No hay idolatría, hay un solo Dios. Yitzhak corrigió, Shefihut Damim, corrigió el derramamiento de sangre de 2 maneras. Primero con Akedat Yitzhak, él estuvo dispuesto a derramar su sangre para santificar el nombre de Hashem. Y segundo, hay otra opinión que dice que él le dijo a su hijo Esau: preparame la comida que a mí me gusta. Es decir, para eso tenía que hacer shejitá, faenar un animal de la manera correcta, kasher, como lo indica la Torá. Y tenemos a Jacob, que Jacob corrigió el tema de Giluy Arayot, el tema de las relaciones prohibidas, ya que Mitato Shlema, su cama fue completa. Todos sus hijos tzadikim, como estudiamos la otra hace muy poquito, que la intención de Jacob era levantar las tribus de Israel. Tener hijos era simplemente cumplir con la mitzvah de Hashem de tener hijos. Por lo tanto, Jacob le dice a Yosef: Yosef, vos sos mi continuidad. Y así dice la Torá. Así está escrito en la Torá. Dice en el libro de Bereshit, capítulo 37, pasuk 2, El Toledot Jacob y Yosef. Estas son las generaciones de Jacob y Yosef.
¿Cuáles son las generaciones de Jacob? Yosef. Yosef, vos sos mi continuidad. Vos sos el que tiene que corregir. Vos estás en esta situación para consumar la rectificación del pecado de Adán. Cuando Yosef entiende esta grandeza, eso lo salva. Eso lo salva. Cuando él entiende lo grande que él es. Yo soy un grande. Yo soy grande. No necesito acordarme de la cadena. Yo soy el grande. Comprender que acá está ocurriendo algo grande. Y lo mismo es con cada uno de nosotros. Y perdón que me alargo por ahí, se extiende el shiur, pero creo que vale la pena todo esto. Para coronar toda esta situación voy a agregar una reflexión, un pensamiento mío que espero que esté en el mismo espíritu y que sea del agrado de Hashem. La cara de Yosef, dicen los Jajamim, era igual a la cara de Jacob. Lo acabamos de leer, esta es una de las explicaciones a lo que acabamos de decir en el Pasuk, que estas son las generaciones de Jacob y Yosef, porque Yosef era igual que Jacob. Dijimos que Jacob era igual a Adán. Pregunta, si esto es de vuelta, es una reflexión mía, ustedes pueden decir, Rabino está diciendo una pavada. Yosef era igual a Jacob, Jacob era igual a Adán. ¿Y Adán? ¿Y Adán era igual a quién? Muy bien. Dice la Torá, Bereshit 1:26, Vayomer Elohim, dijo Elohim, Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Dijo Hashem, hagamos su nombre con nuestra semejanza, con nuestra apariencia. Es decir, que Viajol, ¿sí? Podríamos decir que el rostro de Adán, en cierto sentido, sí, obviamente Dios no tiene imagen, pero en cierto sentido, así dijo Dios, hagamos a un hombre, hagamos a Adán con nuestra imagen. El rostro de Adán es igual al rostro de Hashem. Por lo tanto, si Yosef es igual a Jacob, significa que Yosef es igual a Adán. Y si Yosef es igual a Adán, significa que Yosef es igual a ¿quién? A Hashem. Cuando Yosef ve un espejo, ve ese vidrio, ve esa imagen de su papá, como dice en la Gemara, se vio a sí mismo. Él se vio a sí mismo. Si él es igual que su papá, él se vio a sí mismo. Parece una pavada. Se vio en un espejo. Obviamente que se vio a sí mismo. No. Se vio a sí mismo. Cuando digo que se vio a sí mismo, al que vio es a Dios. Vio su ser interior, su verdadero ser. Vio su divinidad. Se vio a sí mismo. No a Yosef el lindo, ¿sí? de una belleza descomunal. Vio a Yosef, el de una belleza que no hay manera de describir ni de comparar, porque es la belleza divina de Hashem. Y cuando Hashem dijo, Naase Adam, hagamos a un hombre, él pensó en vos. No solamente en Adam Arishon, pensó en vos. En vos, en yo, en cada uno de nosotros. Cuando Hashem dijo hagamos un hombre, Hashem pensaba en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros es Adam Arishon. Cada uno de nosotros es el primer hombre, el único. Y el mundo entero está bajo nuestra responsabilidad, está a nuestro cuidado. Hashem nos dice a cada uno de nosotros, vos sos Adam Arishon y por vos yo creé todo el mundo. Es decir, cada uno de nosotros tiene algo para corregir. Cada uno de nosotros tiene que hacer el tikkun de Adam Arishon. Y nuestras pruebas son los interruptores con los cuales alumbramos nuestra misión en este mundo. Tener una prueba no es algo malo. Tener una prueba significa que estoy prendiendo un reflector más para alumbrar este mundo. Por lo tanto, en el momento de la prueba, uno tiene que mirarse al espejo. ¿Sí? Como hizo Yosef, uno tiene que mirarse al espejo
y entender que la imagen que está viendo es la imagen divina de Hashem. Mirarse al espejo y entender que es la imagen divina de Hashem, no la de un perdedor, no la de alguien sin importancia, no la de un loser, no la de alguien que a nadie le interesa qué pasa con su vida. La imagen divina de Hashem. Tu acción puede cambiar el rumbo de la historia literal. Lo que salvó a Yosef fue la grandeza. Entender el peso y la responsabilidad que estaban en sus manos. Saber que si él fallaba no era solo él, sino la Shalshelet, la cadena de las generaciones pasadas y futuras. Si él fallaba, la existencia completa se alejaba de la redención, de la Geulá. Entonces tenemos que empezar a creer más en nosotros, empezar a creer más en nosotros mismos y en el valor de nuestras acciones. Nuestra luz ahuyenta muchísima oscuridad. Si tenemos pruebas que afrontar en esta vida, es una muestra que desde arriba, de arriba, confían en nosotros. Tener una prueba significa que de arriba confían en nosotros, en nuestra grandeza, para poder superarlo, corregirlo. Y para terminar, ya literal, termino con esto. Se viene Hanukkah, se viene la fiesta de Hanukkah, ya falta muy poquito, Baruch Hashem, una de las fiestas más lindas, más hermosas y con tanto significado. Tenemos que recordar que no estamos solos, que cada uno de nosotros no es una velita aislada, una luminaria suelta en algún rincón del planeta. Somos parte de un gran candelabro, somos parte de una gran menorá, de una Shalshelet, de una cadena de generaciones que alumbra a todo el mundo con la luz de la Geula. Nos vemos, Besrat Hashem, si Dios quiere, la semana que viene.